posee todos los méritos. Fidel Castro, el hombre que condujo el destino de Cuba durante casi medio siglo y uno de los líderes más controvertidos de la historia contemporánea, ha muerto en La Habana a los 90 años, tras retirarse del poder en 2006 por una grave enfermedad. Al frente de una revolución que puso a Cuba en el centro de la escena internacional y de un régimen que se ha prolongado 56 años, Castro fue actor y superviviente destacado en el tablero de las complejas tensiones de la segunda mitad del siglo XX. Nacido el 13 de agosto de 1926 en Virán, en el oriente de Cuba, su padre fue un emigrante gallego que acabó terrateniente. El pequeño Fidel estudió en un colegio de los jesuitas en La Habana, pero fue en la universidad donde Castro se formó como líder estudiantil mientras concluía la carrera de Derecho y comenzaba sus andanzas políticas. Su primera acción armada contra la dictadura de Fulgencio Batista fue en el frustrado asalto al cuartel de Moncada en 1953, considerado el arranque de la Revolución cubana y que le supuso 2 años de cárcel y luego el exilio en México. Allí conoció al Che Guevara, con quien volvió a Cuba para comenzar la lucha guerrillera de Sierra Maestra. Derrotado Batista en 1959, Fidel Castro creó en Cuba un comunismo caribeño, con base marxista-leninista y muy influido por el legado nacionalista del héroe independentista José Martí. La dimensión política de Fidel Castro no se entiende sin su principal enemigo, Estados Unidos. Con un embargo económico de su poderoso vecino que se inició en la década de los 60, Castro sobrevivió a 11 inquilinos de la Casa Blanca y no dejó de criticar sus políticas, alimentando así un fuerte sentimiento patriótico en la isla. Pero también aprovechó este bloqueo estadounidense para imponer un estatus de plaza sitiada, con el que justificó decisiones controvertidas y la represión a disidentes y críticos. En 1961, en vísperas de derrotar la invasión anticastrista de Bahía Cochinos, declaró el carácter socialista de su nación y comenzó con la Unión Soviética una larga alianza. 3 décadas después, la profunda dependencia de la URSS se desveló en toda su magnitud con la caída del bloque soviético. Cuba tuvo que declarar una economía de guerra en tiempos de paz y la revolución se abrió al dólar y al turismo. Poco antes de cumplir los 80 años, Fidel Castro delegó el poder en su hermano Raúl, tras admitir una grave enfermedad intestinal que él mismo declaró secreto de Estado y que le mantuvo entre la vida y la muerte. En sus últimos años, Fidel Castro, que reapareció esporádicamente en algunos actos públicos, vio cómo su país daba un giro diplomático histórico con el anuncio el 17 de diciembre de 2015 del restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de la administración Obama. Castro fue tan admirado como mito revolucionario como acusado de dictador, pero hasta sus más profundos enemigos le reconocieron un carisma incuestionable y una capacidad de liderazgo poco comunes.